En esta lámina vemos las 22 letras del alefato. Las 22 letras del alefato son las del abecedario precisamente de los hebreos, pero haciendo particular énfasis en que estamos viendo y vamos a estudiar las letras, pero con respecto al alefato antiguo. No como hablan los hebreos hoy en día. Ellos tienen los símbolos masoréticos, que estos sirven para identificar precisamente las vocales. Nosotros en este caso estamos estudiando las letras antiguas sin estos símbolos, porque realmente nos interesa cómo se han sido escritos los textos tradicionales, más que todo en el caso de la Biblia y de muchos otros símbolos que tienen que ver con nuestra cultura occidental. ¿Por qué estudiamos el alefato? Precisamente por el fuerte arraigo que tiene con nuestra cultura occidental, entendiendo a la cultura occidental precisamente como esta tradición judeocristiana que ha tenido distintas influencias a lo largo de los años de otras culturas, y de cómo esto han tenido interacción a lo largo de los siglos. Sin embargo, y pese a ello, el núcleo central es precisamente la tradición judeocristiana de nuestra comprensión occidental, incluso en más ámbitos de lo que la gente se pudiera imaginar. Esto no es solamente el hecho de que me hayan bautizado y es solamente el hecho de cómo nosotros podemos profesar o no un sistema de creencias. Esto va incluso hasta en nuestra propia concepción científica, en nuestra concepción filosófica, ideológica del mundo, de la vida, lo que para nosotros es la familia, lo que para nosotros es la sociedad, lo que para nosotros son los valores. Está mucho más arraigado de lo que nosotros pudiéramos imaginar. ¿Ok? Entonces, por eso, como estamos de este lado del continente, hacemos énfasis particular en la tradición judeo-cristiana y más particularmente en este caso el alefato, porque los textos antiguos, muchos de ellos fueron escritos precisamente. Y muchos de los símbolos, incluso de la cristiandad, han sido precisamente enlazados o tienen una profunda correspondencia con el alefato. Entonces, insistimos, no el moderno, que se practica y se maneja hoy en día, digamos, en Israel, sino el antiguo. Por eso, colocamos esta primera imagen que está acá. En esta primera imagen que está acá y acá, podemos apreciar uno de las interpretaciones que existe del origen de las letras, en donde podemos ver que precisamente las letras vienen de las estrellas fijas, de las constelaciones. Ahí podemos ver cómo Aleph corresponde a algunas de las estrellas de la constelación de Tauro, y así cada una de ellas viene precisamente a representar las estrellas que se encuentran en algunas de las constelaciones. Esto ayudaba porque las constelaciones, por así decirlo, son lo que se denomina tradicionalmente como las estrellas fijas. Ellas simplemente van moviéndose un grado cada 72 años. Aquí disculpen, voy a quitar el volumen. Y por eso se consideran fijas. Muchas personas a lo largo de prácticamente cualquier parte del planeta podían apreciar estas estrellas y por eso les servía como una suerte de libro abierto y de un profundo enriquecimiento simbólico. Entonces, más particularmente las constelaciones que se encuentran precisamente en los signos del zodíaco, que son las que se encuentran en la región ecuatorial. Y de allí precisamente la importancia de los 12 signos del zodíaco, incluso para las propias letras del alefato. Entonces vemos ya aquí en la tabla que se encuentra inferior la correspondencia de las letras con distintas formas o tradiciones que hoy en día han quedado
prácticamente distribuidas o digeridas o fusionadas los 12 signos del zodíaco, los que conocemos como Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, etcétera, tienen mayor importancia porque ellos se encuentran precisamente en la región ecuatorial. Es decir, si nosotros trazamos un plano imaginario que contenga a la Luna, a nuestro planeta Tierra y a nuestro Sol, ¿ok? En ese mismo plano horizontal imaginario, que pasaría aproximadamente por el Ecuador, se proyectaría, ¿ok? Con todos los planetas de nuestro sistema solar, es decir, todos estarían contenidos en ese plano, y este plano seguiría y se intersectaría con las constelaciones que existen en el universo. Estas constelaciones que quedarían en la intersección del plano serían los 12 signos del zodíaco. Y toma un interés particular de importancia porque precisamente al encontrarse en una región ecuatorial, cualquier habitante del planeta, encuéntrese un poco más hacia el norte, un poco más hacia el sur o en la propia región ecuatorial, los puede visualizar. Por eso son como símbolos universales para la gran mayoría de la humanidad. En cambio, las constelaciones que se encuentran en la zona más austral o precisamente más hacia el norte, los que se encuentran en los hemisferios más pegados hacia los polos, no lo pueden apreciar. Entonces, por eso que los 12 signos del zodiaco tienen esa particular importancia. ¿Ok? Pueden ser apreciados y es las que se encuentran dentro del plano ecuatorial imaginario que estamos ilustrando con todos nuestros planetas del sistema solar, el Sol, nuestra propia Tierra y nuestra propia Luna. O sea, todos estarían dentro del mismo plano. Entonces, por eso que vemos que muchas de estas letras están precisamente enmarcadas principalmente en estas constelaciones. Vemos que también hay otras más, ¿no? Esto con respecto al símbolo como tal de cada una de las letras, ¿no? De dónde provienen ellas, de estas constelaciones. Por otro lado, vemos ahora, y esto llama bastante la atención, que la primera letra, que es Aleph, se encuentra en la constelación de Tauro, ¿ok? Esto ya nos habla bastante del origen de la antigüedad que tiene esta tradición judaica. Para muchas personas, esta tradición tiene aproximadamente 3000 y pico de años en correspondencia con la era de Aries, por una serie de características que vemos en la simbología judaica con respecto a Aries. Recordemos que el cristianismo más bien es con la incursión o el inicio de la era de Piscis. En este momento estamos prácticamente desde el punto de vista astrológico a punto de comenzar la era de Acuario. Cada era dura aproximadamente 2120 años. Este cálculo se hace multiplicando los 72 grados que hemos dicho por 30, cada signo abarca 30 grados. Entonces, podemos ver que el hecho de que sea Tauro, la primera letra, nos habla de algo más antiguo todavía. Posiblemente, recordemos que los egipcios venían, los judíos venían de los egipcios, posiblemente se hayan tomado cosas o elementos de una tradición más antigua todavía, que era precisamente la de los egipcios, que también esto aquí ya se pierde en la noche de los tiempos. Recordemos también que la escritura no necesariamente significa la historia en el sentido del origen. Tiene que ver con la historia porque la historia que se registra es la que está en la escritura. ¿Ok? O sea, así se define la historia, a partir de la escritura. Pero recordemos que las culturas son mucho más antiguas y ellas hablaban de boca a oído sin necesidad de registrarlo, ¿no? Entonces, no nos sorprendería que esto tenga más de 4000 años, incluso 6000 años que estén en ese
rango, ese periodo de tiempo. Entonces, insistimos, estas tradiciones son mucho más antiguas, simplemente la forma que conocemos ya judaica como tal es la que uno menciona, ¿ok? Es la que al igual que el cristianismo, pero muchas de estas cosas son más antiguas todavía, y lo mismo pasa con el Islam. Hay cosas en su cultura, símbolos, tradiciones que son mucho más antiguos que la propia llegada del Islam como tal. Entonces, todo al final del día, y esto lo vamos a ver también en el curso, todo al final del día proviene de la tradición una, de la tradición fuente, la tradición madre, que es la madre de todas las formas tradicionales de Oriente y de Occidente. Es lo que el autor denomina como la protoparadosis, la tradición originaria, y de allí fueron emanando, fueron surgiendo, derivándose las distintas formas hasta llegar a las que tenemos hoy en día. Pero todas ellas provienen del mismo origen y todas ellas tienen la conexión de esta transmisión, de esta influencia espiritual, de esta cadena ininterrumpida en el tiempo, de su origen. Si esta cadena se rompe, entonces simple y llanamente ahí no hay tradición, ahí no hay nada más de qué hablar. Entonces hacemos este énfasis para recalcar por un lado que el origen se pierde antes de la propia humanidad. Decimos que el origen se pierde en la noche de los tiempos. Decimos que el origen no tiene tiempo. Decimos que precisamente lo que tiene tiempo es la forma de la tradición, la forma tradicional específica, no la tradición. Pues la tradición es mucho más antigua y lo que tiene tiempo precisamente es la forma tradicional. Y ahí sí podemos decir, hablar de judaísmo, cristianismo, musulmanes, etcétera, etcétera. Entonces, retomando, efectivamente, estos símbolos que ya tienen una forma y ya son escritos, si se quiere, más reciente que su propia tradición, ¿ok? Generalmente es así. La escritura es un proceso posterior. Esto es importante que quede claro porque sería la primera primer gran error científico que cometen nuestros historiadores, porque bueno, ellos necesitan basarse en algo palpable, objetivo, que puedan evaluar y estudiar, por eso se apoyan en la escritura, pero realmente muchas de estas cosas y conocimientos son más que milenarios. Después por ahí les hablaré del caso precisamente de la historia del símbolo del dragón y del símbolo del oso, que lo podemos ver en otras formas tradicionales, como la historia del rey Arturo y otros equivalentes, y como la constelación de la Osa Menor, precisamente la estrella Polaris, que guía nuestro norte, en un pasado se dice que era guiado por la constelación del dragón. Y esto fue así hace miles de años. Por lo tanto, este conocimiento es mucho más antiguo de lo que la gente pudiera llegar a pensar a primera vista. Entonces tenemos esta imagen, vemos las correspondencias con estas formas tradicionales que prácticamente hoy en día están extintas porque perdieron su núcleo. Nadie se inicia, por así decirlo, como tarotista o nadie se inicia como astrólogo. Son las ciencias oraculares que han quedado precisamente aisladas de lo que era su fuente tradicional. Voy a finalizar entonces con estas correspondencias, ¿ok? Por ejemplo, la letra Aleph, que es esta primera letra, tiene correspondencia en nuestro abecedario con el A, con la letra A, la letra E, incluso la letra H. La letra como tal significa buey y puede significar también enseñar. Fíjense cómo la enseñanza y el buey están emparentados. Desde el punto de vista astrológico corresponden al elemento aire y a través del tarot corresponde a la carta de los arcanos mayores. Fíjense que son 22 arcanos mayores y son 22 letras del Alefat. Corresponde precisamente con la carta de El Loco. Y así podemos ver las correspondencias. Algo que es importante es
que en un pasado, y por eso quiero insistir en esta parte, y creo que me va a hacer falta otro video, en un pasado, las letras, las palabras, no solamente era la letra como tal, sino que cada letra era un símbolo y tenía un número. Fíjense que los propios números eran las propias letras. Aleph, por ejemplo, era el número 1. Podemos ver aquí que Kaf era el número 20. Tab o Tau era el número 400. Kof el número 100. Y así cada una de ellas tenía un valor. Entonces la letra no solo era letra, sino que era número y además era un símbolo. Entonces Gimel era camello, por decir un ejemplo. Vav o Vau era clavo y era llave también. Fíjense qué hermoso el símbolo de la llave y del clavo. Aquí vemos palma de la mano, la letra K, que esa da 20, vale 20, y clavo vale 6, eso da 26, que es precisamente lo que da el Yod He Vav He, el tetragrammatón, ¿no? El tetragrammatón, el nombre de Dios en 4 letras. Entonces aquí esto es un símbolo en sí mismo, que el clavo esté en la palma de la mano. Algunos científicos, historiadores, novelistas han querido decir que el clavo de Jesús va acá por razones anatómicas, pero realmente aquí es un símbolo en sí mismo. Recordemos que cada letra es un símbolo. Y ahí estaban reflejando precisamente esa correspondencia que existía entre Jesús con respecto a Dios, con respecto a Jehová o con respecto a Yahvé. Fíjense que precisamente Jehová y Yahvé, al no tener vocales, entonces se pronuncia de manera distinta. De aquí la importancia del maestro. El maestro era quien transmitía el conocimiento de boca a oído. No había otra manera de aprender. Todas las formas tradicionales, antiguas, milenarias, trabajaban así, con una enseñanza que iba de boca a oído. Y por eso no había prácticamente vocales. Eran casi todas las letras, como ustedes pueden ver, son consonantes. ¿Ok? Entonces, llama entonces a nosotros bastante la atención como cada letra tiene un profundo significado, cada palabra tiene un significado, cada palabra que está conformada por letras tiene una gran riqueza simbólica y numérica también. Además de esto, ahora imagínense una oración. Incluso los textos sagrados, muchos de ellos son poemas, son cantos, tienen hasta una correspondencia, una melodía, un ritmo. Entonces, aquí podemos ver que es una obra perfecta de arte, los textos antiguos. Eran poemas, eran cantos, eran símbolos, tenían una fuerza numérica, tenían una fuerza simbólica cada letra y cada palabra. Entonces nos estaban diciendo muchísimo más de lo que nosotros podamos tratar de traducir luego cualquiera de nuestras lenguas, que son denominadas como lenguas muertas, porque precisamente no hablan con palabra viva. La palabra viva es precisamente cuando nosotros hablamos con vivencia. Es decir, nosotros sabemos lo que estamos diciendo y hablamos de lo que conocemos, de lo que hemos vivido. No hablamos de cosas que no conocemos. Por eso la instrucción era de boca a oído y era precisamente de lo que se domina, de lo que se conoce, de lo que se vivenció. Y esa es palabra viva. Todo lo demás que nosotros podamos hablar, si no lo hemos vivido, si no lo hemos conocido, pues eso es palabra muerta. Aparte de eso, la forma tradicional en sí misma está escrita en esa lengua. Por eso que son pocas las culturas que pueden jactarse de tener una lengua que está unida a su texto tradicional. Por ejemplo, en el caso del Islam, entonces se habla precisamente con el alifato, los árabes, entonces ellos pueden precisamente tener una conexión más directa, como pasa con los hindúes y el sánscrito, como pasa precisamente con el tao y el mandarín, y así precisamente los judíos con el alefato.
todas las escuelas tradicionales que tienen una lengua tradicional, una lengua milenaria en la cual fue escrito su texto sagrado, que dice mucho más que lo que nosotros luego podamos traducir al español, al inglés, al francés, al alemán, al cualquier idioma que se nos ocurra mencionar, se pierde toda esta riqueza. Por eso que lo colocamos aquí en el material del curso, porque consideramos que es de interés, que es de valor, que tiene, le podemos sacar precisamente provecho a lo largo del curso. Entonces la invitación sería que las estudiemos, no tenemos que hablar hebreo, simple y llanamente que conozcamos las correspondencias y que podamos eventualmente estudiar alguna palabra que nos llame la atención de estos textos que haya sido escrito obviamente en este lenguaje o de símbolos. Como el caso del cristianismo, sabemos que no necesariamente fue escrito en hebreo, sino en otras lenguas, incluso en copto, pero mucho de lo que ellos hablaban y mucho de lo que ellos precisamente manejaban simbólicamente venía del hebreo. Entonces por acá, exactamente. Esa es la diferencia entre las lenguas tradicionales y las lenguas que no lo son. Entonces voy este material está en el Dropbox, está lo pueden manejar, lo pueden entonces estudiar, ir meditando también. Entonces, lamentablemente, la gran mayoría de nuestros símbolos, a medida que ha pasado el tiempo, han perdido para nosotros hoy en día, realmente el problema lo tenemos nosotros, no los símbolos, se ha perdido la parte de las correspondencias y de las conexiones. Y lamentablemente ya hoy en día tenemos que tomar una decisión. Es decir, o decido que esta letra con tal carta del tarot de tal constelación, o decido que la forma venía de la constelación. O sea, lamentablemente ya prácticamente es imposible. Lo mismo ocurre con el tarot de Marsella. El tarot de Marsella con respecto al tarot de Rider White, cuando ustedes lo analizan, hay unas cartas que están intercambiadas. La carta de la justicia y la carta de la fuerza. La posición de las cartas están intercambiadas. ¿Por qué? Porque en uno estoy recogiendo un símbolo y en otro estoy recogiendo otro. En uno hay un símbolo que tiene que ver con la creación y el otro es un símbolo que tiene que ver con el camino de retorno. Lo mismo pasa con el árbol sefirótico. También algunos hermanos lo estuvieron mencionando. Uno es el árbol sefirótico que viene precisamente ilustrando la creación, el Fiat Lux, y otro es precisamente el del camino de retorno. Entonces varía las conexiones de arriba o las de abajo, para que igualmente sigan siendo 22 senderos, ¿no? Entonces, en este sentido, podemos ver que en las tradiciones no nos sorprenda si veamos que un determinado autor en una determinada texto, veamos que de repente algún símbolo pareciera no estar. Entonces allí, insisto, la manera de resolverlo es a través de la meditación. Con la meditación es como todas esas aparentes oposiciones, aparentes incongruencias, se terminan de resolver. Y se entiende, no existe tal oposición, tal incongruencia. Como la propia del signo Acuario, que se llama Acuario, pero es un signo de aire. Esa es la primera que mucha gente le llama la atención, ¿no? O la carta de la luna. La carta de la luna, en correspondencia del tarot, no corresponde astrológicamente con la luna, sino la carta de la suma sacerdotisa. La luna, la carta más bien corresponde con Piscis. Entonces ahí tú te dices, cónchale, pero no hubiese sido más fácil que la luna fuese la luna y que Acuario fuese un signo de agua y así. Entonces, es una advertencia que tenemos que estar siempre pendiente, por un lado, de que estamos en este presente los símbolos se han ido lamentablemente disgregando, separando. Tenemos que hacer un trabajo mayor para poder conectar todo eso, pero por otro lado, siempre la invitación a meditar. La manera de cómo eso termine de integrarse es meditando, es haciéndolo vivo dentro de nosotros mismos. Es que eso precisamente se transforma en un símbolo vivo. Y la única manera precisamente es involucrándose con el símbolo. El símbolo en sí mismo
no dice nada. Estas letras yo se las pongo a alguien y no le dice nada. O los símbolos de cualquier otra forma tradicional, por el caso de la masonería, la escuadra de compás. Un niño utiliza la escuadra de compás para hacer el círculo, cuadrado, todo, que utiliza en geometría, en las materias, y para él no significa más nada sino una materia que tiene que ver con parte del pensum de estudio. Entonces, para el masón sí dice mucho más. O sea, estos símbolos nos están diciendo mucho más. Entonces, ¿por qué le dice más? Porque él tuvo una vivencia con respecto al símbolo. Entonces tiene una conexión más profunda. Y así, obviamente, para los cristianos con su cristiandad, y así obviamente el caso de los musulmanes y todas las demás formas tradicionales, sus símbolos son mucho más enriquecidos y les dice mucho más y pueden entonces profundizar en ello. Entonces, muy buena la pregunta, porque siempre nos deja esta advertencia. Las correspondencias no son lineales. Lamentablemente quisiéramos nosotros, pero a veces muchas personas cuando evalúan las correspondencias entre una cultura y otra. Entonces, bueno, si aquí hay 3 dioses, entonces son los mismos 3 dioses que están acá. No necesariamente. O estos 3 dioses, las características de estos 3 son exactamente las mismas de estos 3, ternario, ¿no? Del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. A juro tienen correspondencia, por decir un ejemplo, con las 3 primeras esferas del árbol sefirótico, o a juro con Brahma, Shiva y Vishnu, y a juro, no es tan así, no es tan así, porque hay que verlo dentro del todo, como precisamente ocurre entre un idioma y otro idioma. Aquí un lingüista lo tiene más consciente. Cuando yo quiero agarrar las palabras de un idioma y llevarlo a otro idioma, es la manera más traumática. Y de hecho, te va a costar muchísimo aprender el idioma así. Como dicen coloquialmente los profesores, tienes que pensar, en el caso del inglés, ¿no? Tienes que pensar en inglés para dejar fluir naturalmente el idioma. Entonces, alguien pudiera de manera racionalista decir, bueno, ¿y cómo se piensa en inglés? Pero más allá de eso, ocurre y se genera la conexión, se genera ese lazo. Fíjense que fuerte es la intuición y esa capacidad humana, que a pesar de que yo nunca he pensado en inglés, porque no sé cómo se piensa en inglés, nadie nunca me ha explicado cómo se piensa en inglés, uno lo logra hacer y uno se logra conectar. ¿Ok? Entonces, lo propio ocurre con los símbolos y con las formas tradicionales. Entonces uno logra conectarse y lo deja fluir sin hacer tanto ese procedimiento de la equivalencia. A juro es porque lamentablemente nos vamos a quedar allí pegados y la correspondencia no es directa, no es lineal. Entonces alguien pudiera decir, bueno, pero entonces Vishnu es Jesucristo, entonces el Espíritu Santo es Shiva, pero Shiva es quien destruye el mundo. Entonces, un pastel. Entonces la gente más bien va a generar ruido en vez de disonancia. Pero la pregunta es clave, porque realmente esto nos va a ocurrir a lo largo de toda nuestra formación y de todo nuestro crecimiento espiritual. Es tan profundo que incluso un determinado símbolo, lo que me diga hoy en día, no necesariamente es lo mismo que me diga dentro de 20 años. Es decir, que el símbolo tiene la polisemia, es muy rico y dice muchísimas cosas. Y de repente lo que yo veía en eso ahora lo veo en otro símbolo más bien. Ahora lo comprendo en otro, porque es un todo holístico. Ok, es un todo que se integra. Entonces aquí de nuevo, no pensar, y es parte de mi recomendación, que por el hecho de que ya yo entendí tal símbolo lo desecho. No, ese símbolo nunca se domina, se completa y se comprende plenamente, porque el símbolo no es lo simbolizado, y lo simbolizado es la verdad. Entonces uno no posee la verdad, uno lo que posee precisamente es una aproximación. Entonces tú nunca llegarás a dominar lo simbolizado, a menos que te hagas uno con lo simbolizado. Allí sí, te haces uno con la verdad una. Esa sería la única manera.
Por lo demás, son simplemente etapas que uno tiene que irlas meditando. Entonces, es digno de reflexión. Esto tenemos que tenerlo siempre presente